Hola, bienvenidos a la recomendación literaria del día de hoy hoy vamos a volver al rubro de la poesía, que es un género muy importante, el cual disfruto muchísimo, el cual también pertenece a esos géneros fundamentales y clásicos y que en realidad, como dice Octavio Paz, ahí puede que esté el sentido humano, el sentido de la historia de la humanidad. Y hoy vamos a hablar de un libro muy peculiar. Vamos a hablar de esta joya que está aquí, que es la poesía completa de Efraín Huerta, pero particularmente vamos a hablar de Los hombres del alba. Miren, si tuviéramos que hablar un poco sobre la biografía de Efraín Huerta, tendríamos que decir que Efraín Huerta no es un poeta nacido en la Ciudad de México, como muchas de las personas piensan, sino que es un poeta que migró a la ciudad. Él nació originalmente en Silao, Guanajuato, que tampoco está tan lejos de la Ciudad de México, pero de todas maneras ya está dentro de otro estado y ya está más ubicado dentro del Pacífico, dentro del occidente de México. Y tendríamos que decir que él migró a la Ciudad de México a principios de los años 20, mediados, y migró con la intención de estudiar, como muchas de las personas que conocemos lo hacen, porque sabemos que gran parte de los estudios y gran parte del conocimiento y gran parte del mundo cultural, social intelectual está dentro de la Ciudad de México. Yo tuve la fortuna de vivir durante 10 años en la Ciudad de México y fueron 10 años fundamentales dentro de mi vida y tengo que aceptar que la Ciudad de México jugó un papel importantísimo dentro de lo que soy. Y posiblemente haya pasado lo mismo con Efraín Huerta. Efraín Huerta migró para estudiar en la Preparatoria Nacional. Conoció ahí a una persona muy peculiar que tenía la misma edad que él, nació también en 1914. Se llama Octavio Paz y con Octavio Paz hicieron una revista que se llamaba Taller, y dentro de la revista Taller se hacían distintas cosas, entre ellos publicar poesía, publicar narrativa, publicar ensayo, muy influenciados también por los distintos movimientos literarios europeos, muy influenciados por Javier Villaurrutia, muy influenciados por el surrealismo. Y tendríamos que decir formalmente que dentro de este mundo abrevan estos dos personajes. Por otro lado, en mi opinión, el poemario que se llama Los hombres del alba, que es un texto que se publicó en 1945, es un texto bellísimo de principio a fin y tiene la peculiaridad de que se publicó cuando Efraín Huerta tenía 30 años, o sea que tenía pues, por lo menos 15 años viviendo dentro de la Ciudad de México, y sabemos que es un texto dedicado a esa ciudad que en realidad es un pandemonium, en el sentido de que si en ese entonces, en 1945, cuando verdaderamente había un auge económico dentro de la cultura mexicana, la Ciudad de México ya era un monstruo inabarcable. O sea, ahorita si tendríamos que hablar de ese fenómeno, ahora la Ciudad de México debe contar más o menos con unos 16 millones de habitantes y se vuelve una de las ciudades emblemáticas del mundo. Y Efraín Huerta desde 1945 ya sabía formalmente que la Ciudad de México se volvía una ciudad emblemática, que se volvía un centro importantísimo entre la cultura de América Latina. Sabía formalmente que la ciudad jugaba un papel importante, pero no escribía acerca de los grandes temas de la Ciudad de México. No escribía sobre las estatuas, sobre los museos, sino que escribía también lo que sabemos que desarrollan las grandes ciudades. Sabemos que Efraín Huerta hablaba sobre pues, los homosexuales, hablaba sobre las personas que vivían en este estado limítrofe, las personas que como vampiros viven de noche. Hablaba también dentro de sus poemas sobre las muchachas que se embriagaban. Hablaban sobre este mundo casi lumpen que tienen todas las grandes ciudades. Todas las grandes ciudades tienen este lado como muy positivo y muy hermoso,
pero también tendríamos que decir formalmente que también tienen esta brutalidad, estos espacios muy, muy peculiares. Yo tuve la peculiaridad no de conocer a Efraín Huerta, porque tengo que admitir que cuando yo nací Efraín Huerta había muerto. Tenía tal vez 4 o 5 meses de nacido cuando Efraín Huerta murió. Pero tengo que admitir que tuve la fortuna de conocer al poeta Max Rojas, quien era amigo íntimo de Efraín Huerta, y me contaba formalmente de que disfrutaban mucho la ciudad de noche. O sea, este hábito que tenía Efraín Huerta en los años 30 cuando escribió Los Hombres del Alba, pues fue un hábito que continuó durante mucho, mucho tiempo y que formalmente se ve reflejado en distintas partes de la obra de Efraín Huerta. Si uno tuviera esta peculiaridad de este libro que está aquí, que tiene una portada bellísima, editado por el Fondo de Cultura Económica, que también son como dos personas viviendo en el alba, tendríamos que darnos cuenta que la Ciudad de México siempre jugó un papel importantísimo dentro de la obra de Efraín Huerta. Habla también ya en mayor edad, habla sobre Polanco, que es una ciudad, es una parte de la ciudad muy emblemática también. Habla sobre las avenidas, habla sobre los espacios públicos y también en una primera etapa, también la obra de Efraín Huerta habla sobre estos espacios públicos muy ligados al centro de la ciudad, porque originalmente la Ciudad de México estaba compuesta básicamente por el centro. Y entonces lo que quería decirles es que si yo tuviera que elegir a un poeta o si tuviera que elegir a un libro de poesía de la gran poesía mexicana, me quedaría con Los Hombres del Alba de Efraín Huerta y me quedaría con ese texto porque me parece de una belleza peculiar, me parece único, que al final también tiene esta peculiaridad que tienen las grandes obras, que tiene como predecesores y tiene un rubro generacional también muy importante y tiene también como personas que le preceden. Tendríamos que decir, por ejemplo, que Efraín Huerta tiene influencias, por ejemplo, de Quevedo, tiene influencias de Manuel Gutiérrez Nájera, tiene influencias de gran parte del surrealismo europeo y también tendríamos que decir que hay una similitud muy peculiar con la obra de Octavio Paz. La estación violenta tiene mucho de similitud con Declaración de Odio, que son dos poemas básicamente construidos para la Ciudad de México. Recordemos que Piedra de Sol va describiendo los barrios, va describiendo los espacios a partir de un cuerpo femenino, y Declaración de Odio, que es un poema de Efraín Huerta que viene en Los Hombres del Alba, sin duda nos recuerda pues esta relación amor-odio que se desarrolla siempre con la Ciudad de México, que yo también la tuve y la tengo y que afortunadamente sigue ahí, porque la Ciudad de México es algo que está constantemente cambiando y que está constantemente construyéndose. Pero bueno, me gustaría que antes de irme me comentaran ustedes, están ahí del otro lado de la pantalla, si conocen la obra de Efraín Huerta, si han leído Los Hombres del Alba, si les parece una obra tan maravillosa y tan increíble como me parece a mí. Y me gustaría que me regalaran un like, ya saben, si les gusta lo que estoy diciendo, con la manita hacia arriba, si no les gusta, con la manita hacia abajo, y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse, al lado de la campanita, también aplástela, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video, y por favor lea Efraín Huerta y por favor lea Poesía Mexicana.